Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV. Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Hoy con el tema derribando fortalezas religiosas. Derribando fortalezas religiosas. La semana pasada hablábamos acerca de 2 Corintios 10, del 3 al 6. Y dice así, 2 Corintios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La semana pasada hablábamos acerca de una de las fortalezas personales. Decíamos que hay muchas fortalezas que se levantan y que una fortaleza es un bastión, ¿verdad? Es un lugar alto, una torre, un lugar donde el enemigo se pertrecha para de ahí atacarnos. La fortaleza también son pensamientos que muchas veces racionalizamos, justificamos como ese bastión donde el enemigo se esconde, ese fuerte, y Pablo utiliza las terminologías militares de su tiempo para ilustrarnos en una analogía lo que es la vida cristiana y que la iglesia debe estar enfrascada en una batalla espiritual. Y de paso, la iglesia es una tipología de ejército, se ve como una tipología de ejército en las escrituras. Así que la fortaleza son esos pensamientos que muchas veces racionalizamos, justificamos en alguna medida, y también son conductas y actitudes que conforman una fortaleza y que indiscutiblemente tenemos que echarlo abajo. Y muchas veces esas fortalezas son poderosas en nuestra mente, porque la mente es el campo de batalla más tremendo del individuo. Nuestros pensamientos, por supuesto, influyen en nuestras acciones y también influyen en la manera en que nos comportamos y actuamos. Según el hombre piensa, así el hombre es y así el hombre actúa. Por lo tanto, el Señor nos manda aquí en 2 Corintios que las armas de nuestra milicia no son carnales, efectivamente, porque deben ser armas espirituales, ya que tenemos enemigos espirituales y muchas veces son enemigos que se levantan influenciados por el enemigo de nuestra alma, y también por nuestros propios pensamientos que levantamos y que son fortalezas que usa el propio enemigo para venir en contra nuestra. Así que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor. La iglesia está llamada a ser militante, ¿verdad? Un ejército, y debe pelear la buena batalla de la fe. No podemos quedarnos sentados, tenemos que levantarnos en una actitud de batalla espiritual. Recuerden, no es una batalla contra seres humanos, es una batalla en primer lugar contra el pecado, en segundo lugar contra el mundo con sus ofertas tentadoras y pecaminosas, y también contra Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Así que tenemos que levantarnos y permitirle al Señor que trabaje en el área, sobre todo en nuestra mente, donde muchas de estas fortalezas se asientan. Mira lo que dice Romanos 12, del 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, entreguémonos totalmente a Dios. Esa es la mejor manera de dar un ofrecimiento a Dios. Es el mejor culto con nuestro entendimiento a Dios. Y después en el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, a las maneras de actuar del mundo, a las filosofías del mundo, a los espíritus de corrupción del mundo y a los espíritus anticristianos del mundo, los espíritus de rebeldía del mundo. No nos conformemos a este siglo, sino transformaos
oigan la palabra, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos por medio de la renovación del entendimiento, de manera que podamos entender cuando nuestro entendimiento está siendo renovado, cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué puede transformar nuestra mente, nuestros pensamientos, que en muchas ocasiones nos llevan a actuar incorrectamente, incluso contrario a la voluntad de Dios? Pues indiscutiblemente que el arma más poderosa, número uno, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad? Trae renovación a nuestro entendimiento. La palabra revelada de Dios a nuestro espíritu. Porque la palabra de Dios es un martillo. Es un martillo que quebranta lo más duro de nuestros corazones. La palabra de Dios nos ilumina, es luz. La palabra de Dios es verdad. Echa abajo toda mentira, toda estrategia, toda artimaña del enemigo, porque la palabra de Dios descubre, destapa las artimañas del enemigo. La palabra de Dios también, ¿verdad? Es miel a nuestro corazón cuando hay áreas que están lisiadas, porque somos minusválidos espirituales en muchas ocasiones, minusválidos emocionales y aún físicos. Y el Señor tiene que venir con esa miel dulce de su palabra a vendar las quebraduras del corazón. También la palabra trabaja, ¿verdad? Como alguien que me muestra el camino, porque es la verdad, echa fuera toda mentira del enemigo. Por supuesto, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me revela la palabra y también revela mi corazón, porque me convence de pecado. El Espíritu Santo es el que trabaja dentro de mí, de mi corazón, del Espíritu de Dios al Espíritu del hombre, para que Dios pueda, ¿verdad?, hacer un cambio, una transformación, sobre todo con esa palabra viva y eficaz, como una espada poderosa, penetrando hasta lo más profundo, revelando los pensamientos escondidos, trayéndolo a la luz para una transformación y renovación del entendimiento. La semana pasada hablábamos acerca de las diferencias entre fortaleza y cómo hay diversas fortalezas que se levantan. Les mencioné algunas, no especifiqué ni hablé a profundidad de cada una de ellas, pero sí las mencioné en general. Por ejemplo, fortalezas demoníacas satánicas que se levantan en lugares específicos, en regiones, en hogares, en familias, en naciones y aún hasta en personas. Hay personas incluso endemoniadas por estas fortalezas demoníacas satánicas. Fortalezas territoriales que actúan en varias áreas, influyen y controlan regiones, naciones, comunidades y hasta familias también. Fortalezas sociales, culturales que se levantan en determinadas áreas o países y comunidades. Fortalezas filosóficas, fortalezas políticas, fortalezas religiosas y aún hablé de las fortalezas personales, en contraposición, ¿verdad?, con las fortalezas divinas, porque el Señor es nuestra torre, nuestro alto refugio. A Él corre el justo, ¿verdad?, y encuentra refugio y encuentra protección. La semana pasada hablamos de eso, pero hoy quiero enfatizar, ¿verdad?, y quiero hablar un poco de las fortalezas religiosas, cómo la iglesia está llamada a echar abajo y derribar esas fortalezas que se levantan en el área religiosa. Así que muy importante, en primer lugar, y les voy a dar puntos de cómo se levantan fortalezas religiosas, muchas veces no solo en el mundo secular, sino aún dentro de las propias iglesias, dentro de las denominaciones cristianas, dentro de los movimientos cristianos, cómo y aún trabaja en sectas contrarias a la palabra de Dios, cómo se levantan fortalezas religiosas que también el Señor nos manda con su palabra y con el poder de su espíritu derribar esa fortaleza, porque hacen daño a la vida cristiana, porque impiden el mover en libertad de la vida cristiana, porque detienen el flujo, la unción, el poder de Dios en la vida cristiana. Así que la primera que quiero mencionar van siempre a lo externo. Que las fortalezas religiosas siempre van a lo externo.
a la apariencia, a las obras, a los logros humanos. Oh, sí. Pero, ¿qué dice la palabra? Que Dios ya no escribe. Escribió en un tiempo, ¿verdad? Para mostrarle la ley al hombre, que el hombre supiera la diferencia entre el bien y el mal. Pero ya Dios no escribe la ley en tablas de piedra, la escribe en el corazón del hombre y siempre ha tratado de que sea en el corazón del hombre, que el hombre pueda entender los misterios de Dios, la palabra de Dios, la revelación de Dios a su espíritu. La religión se queda en lo externo, en los logros, en las obras, ¿verdad? Pero la obra del Espíritu es interna. La obra del Espíritu siempre comienza en el corazón, en lo interno del hombre. Y por supuesto, vamos a ir viendo la transformación a medida que el Espíritu trabaja en nosotros con su palabra y en nuestra vida. Vamos a ver el fruto de una manera externa de esa transformación. El fruto es lo visible, lo que vemos de la transformación en una vida. Así que la gracia enfatiza lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros, a diferencia de la religión que va a lo externo. Es curioso que en la época de Jesús, por ejemplo, se levantaron muchos escribas y fariseos que venían con la ley y querían acusar a Jesús y a sus discípulos de ciertas cosas. Por ejemplo, lo acusaban de que no se lavaban las manos, de que comían con las manos sucias, porque los discípulos tomaban espigas en el camino mientras iban caminando y Jesús les iba enseñando, tenían hambre, tomaban, ¿verdad?, lo que encontraban en el camino. Y los fariseos y saduceos, que eran muy puntillistas con relación a la ley, a lo externo, los criticaban. ¿Por qué? Porque los judíos ya habían prácticamente anulado los mandamientos, se iban tras las tradiciones de los ancianos. Y las tradiciones de los ancianos vinieron después de la ley de Moisés, eran tradiciones orales, lo que se conocía como la Mishnah, y eran tradiciones orales que eran sencillamente norma, reglamento, eso, tradiciones o prácticas judías orales que ellos llevaban y que anulaban los mandamientos de Dios por esas tradiciones. Esas tradiciones eran más importantes para ellos que la misma ley de Dios, que los mismos mandamientos de Dios. Así que la Mishnah la utilizaban en esos rituales que ellos tenían de lavatorios de manos, tenían que lavarse las manos continuamente, tenían que lavar las vasijas donde tomaban, tenían que lavar todos los utensilios, incluso metálicos que ellos usaban, todo tenía que ser lavado, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Que ellos ponían cargas tremendas con relación a la vida externa. Enfatizaban lo externo totalmente y en muchas ocasiones venían y criticaban a Jesús y sus discípulos por la manera en que ellos actuaban. Esta Mishnah o tradiciones de los antiguos, ¿verdad? Era oral entre ellos, pero llegó y se constituyó como una columna importante dentro de la tradición, el legalismo, las normas y las regulaciones de los judíos, sobre todo estos judíos ortodoxos, acérrimos, nacionalistas religiosos, y los escribas, aquellos que conocían o eran doctos en la ley. Así que la Mishnah, que eran tradiciones orales, luego las recogieron en el tercer siglo y la escribieron, la compilaron y la escribieron. Bueno, en la época de Jesús le habían añadido a la ley de Moisés toda una serie de mandamientos y regulaciones que usaban para criticar a Jesús. Pero Jesús en muchas ocasiones le señaló a los fariseos y los escribas de su época que ellos invalidaban la ley de Dios por las tradiciones de los ancianos. Y Jesús, de una manera acertada, les decía, mira lo que les decía, porque dejando el mandamiento de Dios, esto se encuentra en Marcos capítulo 7, en el versículo 8, dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar la tradición. Así que Jesús les hablaba de su tradición. Llamando también a la multitud, les dijo con
concerniente a la crítica de ellos por los discípulos de que no comían con las manos lavadas o eran impuros. Y les decía también a la multitud: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Pero decía que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, Jesús establecía muy claramente que la religión siempre va a lo externo, apunta a lo externo, a la apariencia, a las obras, a los logros humanos, a lo que se puede hacer. Pero Jesús decía: lo que verdaderamente contamina al hombre es lo interno. Jesús siempre fue a lo interno. Le dijo a la mujer samaritana: mujer, si tú conoces el don de Dios está aquí, era Cristo mismo. De tu interior correrán ríos de agua viva. No de tu exterior, sino de tu interior. Y por cierto, cuando hay algo que brota del interior, se va a ver el fruto en lo exterior, pero no a la inversa, no a la inversa. En segundo lugar, el espíritu religioso, esta fortaleza religiosa que se levanta, lo caracteriza un espíritu de crítica, porque la ley siempre condena, mientras que la gracia nos libera. La ley condena, sí, la ley siempre está juzgando, está mirando, ¿verdad? No solo Dios nos perdona por su gracia nuestro pecado, sino que es por su gracia que nos da el poder para vencer el pecado. O sea, el hecho de que vivamos bajo la gracia no es una justificación para pecar. No hay licencia para pecar bajo la gracia. Al contrario, el poder del Espíritu no solo va a trabajar en nosotros, sino que nos va a dar el poder para vencer el pecado. No es una licencia para pecar. Pero curioso, sin embargo, los judíos sí tenían un espíritu condenatorio, un espíritu de crítica, un espíritu de crítica. Miren lo que sucedió con la mujer que fue tomada en el acto de adulterio. Tremendo. La mujer que fue tomada en el acto de adulterio. Vinieron para apedrearla, porque conforme a la ley de Moisés tenía que ser apedreada porque había sido tomada en el acto de engañar a su esposo. Y la vienen a apedrear conforme a la ley. Y en este caso están tratando de tentar a Jesús para poder acusar a Jesús de que era un violador de la ley, de que transgredía la ley de Moisés. Sin embargo, Jesús, cuando ponen a esta mujer en el medio, la están acusando y todos ellos, escribas y fariseos, están con las piedras dispuestos a lanzarla sobre la mujer. Jesús le dice algo porque ellos insistían en que él le diera respuesta. Y Jesús le dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra sobre ella. Así que Jesús se inclinó de nuevo al suelo, siguió escribiendo en tierra por segunda ocasión. Pero ellos, al oír esto se encuentra en Juan 8, del 1 al 11, si quieren saber la historia. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, porque todos somos pecadores, no hay justo ni siquiera uno, todos nos hemos descarriado. ¿Quién puede tirar la piedra sobre otra persona? A ver, ¿quién tira la piedra? ¿Quién tira la piedra? ¿Quién es el primero para tirar la piedra sobre otro? Cuando Dios nos manda a tratar de levantar y no aplastar, cuando Dios nos manda a tratar de no hacer leña del árbol caído, sino levantar a aquellos que quizás están en una condición, ¿verdad? Por sus debilidades, por ignorancia, por pecado, por contaminación o por lo que sea, por corrupción, lo que sea. Pero Dios nos manda a predicar el evangelio a toda criatura, a tratar de levantar al caído, porque para ellos, Él vino. Y para esos, Él vino con la solución. Así que es importante, ¿verdad? Al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús, ¿verdad? En aquel lugar. Y le dijo a la mujer que estaba en medio de él, ¿verdad? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor.
Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no tiró la piedra contra ella, ¿verdad? Como también aquellos querían hacer. No, yo no te condeno, mujer, yo no te voy a tirar piedras, yo no te voy a destruir, yo no te voy a matar, ¿verdad? Porque la gracia viene para levantar, la gracia viene para poner en pie al ser humano, la gracia viene para dar un respiro, la gracia viene para, ¿verdad?, justificar al pecador. Cristo vino para que su justicia fuera imputada sobre nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo y reconocemos nuestra necesidad espiritual, ¿verdad?, y nuestra necesidad emocional o cualquier necesidad que tengamos, Él viene para bendecirnos y para levantarnos. Así que la gracia está ahí dispuesta para nosotros. La gracia está dispuesta para nosotros. No es por nuestra propia justicia que nos podemos salvar. No, 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 no. No es por la justicia humana, sino es la justicia del Señor imputada sobre nosotros. Jesucristo le dijo, yo te perdono, yo te absuelvo, yo te saco justificada, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Por eso la gracia no es justificación del pecado. La gracia, ¿verdad?, llega para cubrir el pecado, pero no quiere decir que le pase la mano al pecado o es licencia para pecar, para nada. La gracia conoce que somos pecadores, ¿verdad? El poder de Dios, Cristo mismo, Dios mismo, sabe que somos pecadores, pero al mismo tiempo tiende su manto de gracia para justificarnos y sacarnos absueltos. Así que fortalezas religiosas. Número 3, no entienden, se oponen o cuestionan el mover del espíritu. Se quedan en la letra muerta. Ese es el espíritu religioso. Se quedan en la letra muerta, no entienden el mover del espíritu. Y cuando hay un mover del espíritu lo critican. Así que el Señor le dijo allí a los fariseos y saduceos, a todos los religiosos, y espero que si hay algún espíritu religioso, hoy digamos, Señor, yo echo fuera de mí todo espíritu religioso que cuestiona el mover tuyo en medio del pueblo, aunque yo no entienda ciertas cosas, Señor, pero ayúdame, oh Padre Santo, a que mi mente, mi corazón, mi espíritu sea iluminado para entender el mover del espíritu y no quedarme en la letra muerta, en una religión vacía, en un esqueleto, en una estructura, porque Jesús le dijo, ustedes invalidan el poder de Dios por sus tradiciones. Sus tradiciones invalidan el mover del espíritu. Qué tremendo. Así que no paremos el mover del espíritu en medio nuestro. Número cuatro de fortaleza religiosa que a veces se levantan. Establecen diferenciaciones y exclusividades entre las personas. Lo caracteriza el espíritu de orgullo religioso. Se creen superiores, más consagrados y espirituales que otros. Sí, el espíritu religioso, cuando se levantan espíritus religiosos, se creen más espirituales que nadie, ¿verdad? Se creen superiores, se creen perfeccionistas, están mirándolo todo, establecen diferenciaciones y exclusividades entre los hombres. Y no hay nada más perfecto para ilustrar lo que Jesús dijo acerca del publicano y el fariseo. Dice así en Lucas 18, 9, 14, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, ¿verdad?, dijo Jesús, que este descendió, o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, ¿verdad?, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dios mira el corazón humilde. Todo enaltecimiento, todo espíritu religioso, ¿verdad?, que hace diferenciaciones discriminatorias, ¿verdad?, no es de Dios. Así que echamos abajo en el nombre de Jesús toda fortaleza religiosa que se levanta en las iglesias, en nuestras comunidades,
en nuestras vidas. Número 5, buscan hacer grupos y creencias exclusivas, se aíslan, se creen que sus grupos son más espirituales y mejores. Ahí tenemos, por ejemplo, los grupos de los saduceos, los grupos de los fariseos. Ellos se reunían por creencias particulares que tenían y diferencias que habían entre ellos, pero al mismo tiempo porque hacían sus grupos exclusivistas. Ni a Jesús recibían, no lo aceptaban en su círculo, ni tampoco Jesús quería estar, ni a Juan el Bautista lo aceptaban, ni a los discípulos. Ninguno que no fuera de sus grupos exclusivistas eran aceptados. Ese es el espíritu religioso. Número 6, priman las tradiciones, los ritos, las leyes basadas en reglas y regulaciones, como yo le decía, la Mishnah, ¿verdad? Solamente tradiciones, normas, ritos, regulaciones de hombres por encima de la palabra, o lo ponen a la par de la palabra de Dios. Van tras ejercicios espirituales, religiosos, sin la verdadera motivación. O sea, priman sus tradiciones, priman lo que ellos hacen, sus obras, lo que ellos quieren mostrar como que son muy espirituales, los ayunos, la oración, las plegarias, los ofrecimientos, las promesas, las ofrendas que hacen. Por eso el Señor dice, yo no estoy interesado en los sacrificios ni las ofrendas, yo estoy más interesado en un corazón contrito y humillado. Así que el espíritu religioso lo vemos como que priman todas estas cosas, más las tradiciones, los ritos, las reglas, las regulaciones, ¿verdad? Que el espíritu verdadero cristiano. No lo hacen con la motivación correcta, sino muchas veces por orgullo espiritual. Número 7, los caracteriza una aferración a sus conceptos religiosos. Eso es la manera que yo pienso y así es. No cambio. Y lo tenemos en algunos movimientos y sectas que no cambian. Ellos creen de una manera y así lo creen. No son pragmáticos. O sea, no hay cambio, no son prácticos, no son capaces de cambiar sus ideas, aunque la palabra de Dios diga lo contrario. Ellos están, ¿verdad?, ahí plantados en sus ideas erróneas. Muchas veces usan un texto como pretexto para levantar una doctrina. Se creen que lo que ellos dicen es lo más sabio, lo más importante e espiritual. Son sabios en su propia opinión, tienen propios conceptos que ya están establecidos, ¿verdad? Preestablecidos. Así que estos son espíritus religiosos. Número 8, no predomina la gracia. No, sino la ley. Se creen justos en sus propias fuerzas, se creen justos en lo que ellos hacen, se creen justos y más sabios en sus conocimientos y sus opiniones. La gracia, hermanos, es salvadora, mientras que la ley condena al pecador. La gracia es salvadora. Hay una diferencia, pero así abismal, entre ley y gracia. Ellos siguen la gracia, en ellos no predomina, ellos siguen la ley, ellos no enfatizan la gracia. Y hay un abismo, hay una separación abismal entre la ley y la gracia. La ley condena al pecador. La ley muestra el pecado que hay en el hombre, pero no tiene poder para remover el pecado. La ley es buena en ese sentido, muestra el pecado, pero no tiene poder, no hay eficacia en la ley para remover el pecado del hombre. Sencillamente la ley fue dada para mostrar el pecado del hombre, pero no tiene poder al mismo tiempo para quitarlo, removerlo de la vida del hombre. Así que y al mismo tiempo el hombre puede ver, ¿verdad?, que es un transgresor o un violador de la ley cuando trata de cumplir esa ley santa y no puede con sus fuerzas humanas o con su propia justicia. Es imposible. El hombre no puede salvarse por sí mismo. No, la salvación no está basada en la justicia del hombre, sino en la justicia de Cristo sobre el hombre, que es la cual justifica al hombre. No es nuestra justicia, no es por nuestro empeño en perfeccionarnos a nosotros mismos. El hombre no puede perfeccionarse por sí mismo. Es la gracia, la justicia de Dios aplicada al hombre y es el poder del Espíritu en el hombre, la ley del Espíritu de vida, la que ayuda al hombre a vencer el pecado. Así que no es con las fuerzas humanas. La gracia es salvadora mientras la ley condena al pecador. La ley demanda y exige.
Haz, obra, 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 obra y vivirás. Esa es la ley. Tienes que hacer, tienes que obedecer, ¿verdad? Tienes que hacer para vivir. Haz y vivirás. Pero sin embargo, contrario, la ley condena, la ley te dice, te demanda, te exige, mientras que la gracia te imparte, la gracia te provee, ¿verdad? Los instrumentos, la gracia te provee los medios para, en el nombre poderoso de Jesús y bajo el poder del Espíritu, tú puedas ver cómo puedes vencer el pecado, cómo puedes vencer las huestes espirituales de maldad, cómo puedes vencer esas fortalezas que se plantan en la mente del hombre y que solo bajo el poder del Espíritu pueden ser echadas fuera. Es la gracia, porque si la ley dice haz y vivirás, haz y vas a vivir, la gracia por contrario te dice vive y harás. O sea, recibe, ¿verdad? La justificación, recibe la vida que está en Cristo, es por su gracia. Y entonces puedes hacer porque la fe en Él te va a motivar a la obra, no lo contrario. Nunca la obra puede predecer, puede estar delante, ¿verdad?, de la fe. Así que muy importante esto. Haz y vivirás, dice la ley. Vive y harás, dice la gracia. En la ley se comienza obrando y se trata por el esfuerzo humano de cumplir todos los requisitos y mandamientos de la ley, buscando el hombre su perfeccionamiento. Pero la gracia enfatiza no el poder del hombre para su propia transformación, sino el poder del Espíritu obrando en nosotros. Qué diferencia tan abismal, ¿verdad? Por la ley tratamos por esfuerzos humanos de perfeccionarnos a nosotros mismos, ¿verdad? De ser justos por nosotros mismos, de obrar por nosotros mismos, de ser perfectos ante Dios por nosotros mismos. Pero no podemos, hermanos, porque somos pecadores, transgresores de la ley. Pero la gracia es diferente. La gracia nos habilita, nos da el poder, nos capacita en medio de nuestras debilidades. La gracia no solo es el regalo de Dios, y es el regalo. Es una dádiva que Dios te da, la cual no podemos comprar para que nadie se gloríe, no es por obra para que nadie se gloríe. La gracia, queridos hermanos, en verdad, enfatiza no el poder del hombre para el perfeccionamiento del hombre, sino el poder de Dios a través del hombre y trabajando en el hombre para lograr lo que Dios quiere. Así que no predomina la gracia para los religiosos, sino la ley. Se creen justos en su propia fuerza, en su conocimiento u opinión, pero la gracia, ¿verdad?, no está basada en la justicia humana, sino en la justicia imputada por Cristo a nuestras vidas. Continuaremos en el próximo programa hablando de este mismo tema. No hemos terminado, no hemos terminado con derribando fortalezas religiosas. Sí, vamos a continuar con el tema de cómo podemos derribar fortalezas religiosas en el próximo programa. Así que los esperamos en Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bendiciones, hermanos. Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad Perdomo, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad Perdomo, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el